Buenas noches, vamos a esperar a que terminen de ingresar los demás estudiantes para dar inicio con la clase de hoy. Buenas noches, profe. Buenas noches, profe. Buenas noches. Bueno, yo creo que ya fue suficiente. ¿Me confirman que me escuchan, por favor? Sí, profe, la escuchamos. Gracias. Bueno, la semana pasada, bueno, yo cargué en Easy un pantallazo eh, de un evento en el que yo estaba participando. Bueno, por eso fue que no pudimos conectarnos a la clase. Perdón. El evento se acabó bastante tardecito y pues era del área de internacionalización de la universidad. Ya empezamos el tercer corte, ya empezamos el tercer corte y nos corresponde los últimos dos temas que son los que se evaluarán en el examen final. Bueno, voy a compartir pantalla
para dar inicio con el tema que corresponde el día de hoy. Permítanme un momentico. Mm, a ver, aquí está. La expresión oral. La expresión oral, la expresión corporal y la lectura como proceso. Bueno, la expresión, hoy estamos a 7 de mayo. 7 de mayo, vamos a ver cómo estamos de fecha. Los exámenes finales inician a partir del 25 de mayo. 7 de mayo, 14 y 21. Bueno, hoy 7 de mayo vamos a hablar de la lectura como proceso. El 14 de mayo vamos a hablar de la expresión oral. Y el 21 de mayo vamos a hablar de la expresión corporal. El 28 de mayo es el examen final de ustedes. Bien, 3 clases, 3 temas. Ya voy a compartirles pantalla. Ya encontré el material. Ay, caramba, se me cerró. ¿Te consideras un buen lector? ¿Alguna vez has tenido problemas tratando de interpretar lo que dice un autor en un texto? Quédate con nosotros y en este video te mostraremos una de las técnicas más efectivas para la comprensión lectora. Comencemos. El proceso de la lectura es un proceso interno, inconsciente, del que no tenemos prueba hasta que nuestras predicciones no se cumplen, es decir, hasta que comprobamos que en el texto no está lo que esperamos leer.
Este proceso debe asegurar que el lector comprende el texto y que puede ir construyendo ideas sobre el contenido. ¿Qué pasó? Extrayendo de él aquello que le interesa. Esto solo puede hacerlo mediante una lectura individual, precisa, que le permita avanzar y retroceder, que le permita detenerse, pensar, recapitular, relacionar la información nueva con el conocimiento previo que posee. Además deberá tener la oportunidad de plantearse preguntas, de decidir qué es lo importante y qué es secundario. Es un proceso interno que es imperioso enseñar. En 1994, Isabel Solé Galán, catedrática de Psicología Evolutiva y de la Educación en la Facultad de Psicología de la Universidad de Barcelona, divide el proceso de la lectura en 3 subprocesos a saber: antes de la lectura, durante la lectura y después de la lectura. A continuación, te describiremos cada uno de estos procesos. Esperamos que obtengas lo necesario y que puedas utilizarlo para mejorar tu comprensión lectora. Antes de la lectura, esta primera etapa nos ayuda a determinar los objetivos. ¿Para qué voy a leer? ¿Qué sé de este texto? ¿De qué trata este texto? ¿Qué me dice su estructura? Esto para activar el conocimiento previo, formular hipótesis y hacer predicciones sobre el texto. Podemos encontrar algunos objetivos como para aprender, para presentar una ponencia, para practicar la lectura en voz alta, para obtener información precisa, para seguir instrucciones, para revisar un escrito por placer o para demostrar que se ha comprendido. Durante la lectura, tú podrás formular hipótesis y hacer predicciones sobre el texto. Podrás formular preguntas sobre lo leído, aclarar posibles dudas acerca del texto, resumir el texto, releer partes confusas, consultar el diccionario, pensar en voz alta para asegurar la comprensión y crear imágenes mentales para visualizar descripciones vagas. La tercera etapa es después de la lectura. En esta etapa, tú haces y creas resúmenes a partir de lo que leíste y de lo que aprendiste. En ella, puedes hacer resúmenes, formular y responder preguntas, recontar y utilizar organizadores gráficos. Si bien la lectura es el proceso de comprensión de algún tipo de información o ideas almacenadas en un soporte, existen distintas técnicas en donde el elemento principal es nuestra comprensión, la cual trabaja de formas diferentes en procesos como la inferencia, en donde se extraen conclusiones a partir de premisas, mejor conocido como lógica; la deducción, parte de un principio general conocido para llegar a un principio particular desconocido. Si deseas mejorar tu comprensión lectora, te recomendamos que utilices estas técnicas. Te aseguramos que obtendrás resultados muy pronto. Considerar a la lectura como un proceso constructivo conlleva utilizar enfoques muy específicos. Implica que se enseñen técnicas aisladas de comprensión y que se deje de comprobar la comprensión lectora. Porque la lectura, como hemos mencionado anteriormente, no es decodificar palabras de un texto, contestar preguntas después de una lectura literal, leer en voz alta, siempre leer solo y en silencio, o una simple identificación de palabras. Esperamos que puedas compartir este video y seguirnos en nuestras redes. Gracias. Bueno, la lectura como proceso, este fue el video que está aquí, es el que les acabo de presentar. Bueno, no sé si estoy compartiendo, sí estoy compartiendo pantalla. Bueno, aprender a leer es un proceso que comienza pues de una edad muy temprana, entre los 5 años más o menos, eh, 4, 5, 6 años en el colegio, pues cuando uno está iniciando los primeros cursos escolares. Aprender a leer nos abre puertas
sobre todo a la escritura y a la comprensión lectora, que es otro proceso en la formación intelectual de una persona. Para que el proceso de lectura sea posible, existen diferentes aspectos que se ponen en juego. En primer lugar, la cuestión física. La cuestión física porque para yo poder leer tengo que hacer un movimiento ocular de mis ojos y fijar la vista, obviamente para leer. Entonces, ya ahí estoy haciendo un movimiento físico. Luego se produce un proceso de fonación en el que la lectura pasa al habla y la audición al oído. Cuando estoy haciendo lectura de manera eh, en, en un tono de voz donde me deben escuchar otras personas, ahí se hace un proceso con el tema de la fonación, en el que la lectura eh, pasa del habla al oído. Y luego la celebración entre el cerebro, lo que ocurre entre lo que yo leí y lo que mi cerebro está interpretando. Entonces, primero se hace un movimiento físico con los ojos para leer el documento. Segundo, pasa al habla y a la audición de quienes están escuchando lo que yo estoy leyendo. Y por último, ya es un proceso con el cerebro para que yo pueda interpretar eso que estoy leyendo. Hay distintos tipos de lectura que se adaptan a las necesidades de un lector. Una lectura que se hace profunda requiere más concentración y atención. Bueno, la lectura se describe como un proceso de pensar, razonar y resolver problemas utilizando el material escrito para alcanzar un amplio conjunto de objetivos. La aportación más valiosa de este enfoque es la enseñanza de estrategias propias del lector eficiente. Bien, ¿por qué es importante el proceso de lectura? Mejora el lenguaje, fortalece la concentración y alimenta la imaginación. Cuando nosotros estamos leyendo, nosotros nos estamos imaginando eso que está leyendo. Si ustedes leen una noticia en las redes sociales, ejemplo de un accidente, ustedes se imaginan, si la noticia te está describiendo por medio de sus párrafos narrativos o descriptivos cómo sucedieron los hechos, tú te los vas imaginando. Un carro se voló, el semáforo, no sé qué, tú te lo estás imaginando. Entonces, eso incrementa tu imaginación. El objetivo de la lectura es el de ampliar el conocimiento sobre un tema concreto. Requiere, por tanto, una lectura lenta y repetida que va acompañada normalmente de otras técnicas como la síntesis, el subrayado o la recapitulación, leer para revisar un escrito propio. Bueno, la lectura como medio de comunicación, forma de aprendizaje y posibilidad de crear nuevas ideas, de mejorar nuestro lenguaje, al procesamiento de la información y a los procesos relacionados con la enseñanza y el aprendizaje. ¿Qué transmite la lectura? La lectura es el camino hacia el conocimiento y la libertad e implica la participación activa de la mente. Del mismo modo, leer contribuye al desarrollo de la imaginación y la creatividad y enriquece el vocabulario y la expresión escrita. Además, eh, sus características generales podría ser la velocidad, pues al momento que nosotros realizamos lectura, lo que se recomienda es que cuando uno va a leer algo y tiene que memorizar eso que va a leer, es importante hacer primero una lectura rápida. Y esa lectura rápida probablemente no estás interpretando enseguida lo que dice el texto, porque la estás haciendo demasiado rápida. Y luego volver a leer despacio. La lectura comúnmente se realiza, obviamente, a través de la vista. Diferente, pues las personas que utilizan el braille, pues porque eh,
por el tacto es que pueden hacer la lectura por medio del tacto e interpretar un poquito lo que está diciendo ahí. Importancia y beneficio de la lectura. Bueno, aumenta nuestra curiosidad y nuestro conocimiento, nos mantiene informados, despierta nuestra imaginación, como les decía, porque cada vez que uno lee algo, uno se imagina eso que está leyendo, alimenta la inspiración y hace que surjan ideas, nos permite conectar y ponernos en la piel de otras personas y personajes. Cuando estábamos en colegio, que nos ponían a leer cuentos, el principio y toda esa cuestión, como vas interpretando, uno se va poniendo en la piel de esos personajes. Voy a compartirles este otro video. No voy a poder compartirles este video, que este video se ha retirado porque infringía los términos del servicio de YouTube. Vamos a seguir con la explicación. No me dejó. Bueno, íbamos por aquí por el video que no nos dejó. Y vámonos para acá para los tipos de lectura. Dame un momentito. Ah, bueno, los tipos de lectura. Está la lectura recreativa, que se utiliza como un método de entretenimiento. Cuando las personas tienen un hobby de decir, quiero leer, me gusta leer más, no porque me lo toca, porque un profesor me diga que tengo que leerme algo, sino porque le causa hobby o distracción leer. Son muy poca gente la que le gusta hacer lectura recreativa. Este tipo de lectura es importante, la recreativa, porque es la que hace que nosotros leamos cualquier cantidad de libros y eso siempre va a enriquecer nuestro vocabulario. Y de aquí se deriva la próxima clase cuando yo les esté hablando a ustedes de la expresión oral. El tema del examen final de ustedes se van a acordar de esta clase en donde yo les digo que es importante hacer lectura para poder adquirir vocabulario, palabras que no son tan comunes, las conoce uno por medio de los libros y permite que uno no hable en un lenguaje tan coloquial, sino que le da un poco de formalidad a lo que uno está diciendo. La lectura reflexiva se obtiene el texto leído algún mensaje, consejo o enseñanza y se reflexiona sobre él. La lectura superficial se lee de manera rápida un texto para conocer su contenido general y saber si será útil o de interés. Esta lectura superficial es la que yo les digo que hace uno eh, antes de leer para interpretar. Hace uno una lectura bastante rápida y ahí de pronto
no logras interpretar todo lo que te dice el documento, pero sí más o menos te da una idea de qué se trata. Entonces, ahí es donde tú vas a decir, ¿me interesa o no me interesa esto que me estoy leyendo? La lectura informativa se lee un texto para conocer una información. La lectura musical se leen símbolos que reflejan sonidos musicales. Esta es la lectura que hacen los músicos cuando leen las notas musicales, que nosotros los que no somos músicos no entendemos a qué es lo que se refiere. Y la lectura braille se utiliza un sistema de lectoescritura que se realiza a través del tacto. Era lo que les decía ahorita, las personas que tienen la discapacidad visual hacen lectura por medio del braille, tienen que tocar las letras para saber qué letra es y qué es lo que dice ahí. Bueno, ¿qué pasa si uno no lee? Más que traer la ausencia de la lectura se lleva, eh, nos quita cosas, nos hace un poquito ignorantes porque desconocemos de muchas cosas. Nos quita la posibilidad de estar preparados para saber elegir, para saber opinar, para saber dirigir, decidir, nos restringe, nos limita, nos hace creer en cosas que no sabemos si realmente son ciertas porque desconocemos de muchos temas. La lectura es importante porque nos permite, como les decía, nos permite a nosotros hacer vocabulario y eso permite que cuando estemos reunidos, eh, valga la redundancia, en una reunión, uno pueda tener la capacidad de opinar y de expresarse, no repetir como loro lo que dice la gente por ahí sin uno realmente estar informado. Entonces, a veces se nos dificulta debatir porque no tenemos los suficientes argumentos y esos argumentos no los tenemos porque no tenemos argumentación y la argumentación se da por medio de la lectura. Bueno, las técnicas para lectura son la lectura silenciosa, que se realiza una lectura y no se pronuncian las palabras en voz alta, sino para adentro. Eso es cuando hacemos en la mente, la lectura en la mente. Todo el proceso de lectura es individual y el texto se interpreta en la mente. La lectura oral se lee un texto de manera audible. Este tipo de lectura es fundamental en la etapa de aprendizaje. La lectura secuencial se lee el texto de principio a fin sin interrupciones ni omisiones. La lectura puntual se leen los pasajes que interesan del texto y la lectura intensiva se lee un texto con atención a cada palabra y detalle. Bueno, dentro de las características de hacer lectura tenemos que permite adquirir conocimientos en que incrementa la capacidad comunicativa. Ayuda también a desarrollar la capacidad de análisis y de resolución de problemas. Enriquece el mundo interior, amplía el vocabulario, fomenta además la escritura, incentiva la imaginación, a la concentración y a poder tener las bases suficientes para poder argumentar. Bueno, como etapas de la lectura tenemos la etapa de prelectura. La lectura de texto es, antes que nada, un medio de comunicación que implica un emisor, en este caso yo estoy siendo emisor y ustedes un receptor que están escuchando lo que yo estoy diciendo. Y requiere una interpretación del mensaje por parte de quien lo lee. Si yo estoy leyéndoles una historia a ustedes, ustedes son los que tienen que interpretar lo que yo estoy leyendo. No todos los lectores hacen suyo el contenido de la misma manera. Esto depende también del género, de la edad, de los conocimientos que se puedan tener, de las experiencias y cualquier cantidad de factores. La primera etapa es la prelectura. El propósito de esta etapa es que te formes una idea general sobre el contenido del texto. Es la lectura rápida que yo les digo. Está la etapa lectura. En esta etapa lo importante es la comprensión y la significatividad que el contenido tiene para el lector. Y está la etapa postlectura. Si realizas la lectura considerando las etapas anteriores, al finalizar tendrás una idea clara del contenido del escrito. Las actividades posteriores variarán según el tipo de texto con el que trabajaste y el objetivo que perseguías. Puede ser un comentario escrito, como cuando analizas un anuncio de televisión, un artículo del periódico Revista,
un esquema o un resumen. La inferencia en la lectura. Bueno, la lectura inferencial se constituye cuando se comprende por medio de relaciones y asociaciones el significado general o global del texto. Ejemplo, todos los planetas conocidos son redondos y la Tierra es un planeta, de modo que la Tierra seguramente es redonda. Otro ejemplo, si amanece todos los días, es seguro que mañana amanecerá de nuevo. Esas son inferencias. Vamos a ver este video si me permite proyectarlo sobre los tipos de lectura. Vamos a ver si me permite reproducir porque ahorita me salió que no. Vamos a ver. Vamos a ver. Voy a apagar la cámara un momentico para que no se trabe ese video. ¿Estás? En este video hablaremos de los tipos de lectura. Recuerda que cuando realizamos el acto de la lectura, no siempre ocurre bajo las mismas circunstancias ni con los mismos propósitos. Por ejemplo, cuando vas por la calle, realizas lecturas involuntarias y rápidas, al leer los anuncios publicitarios o las rutas del camión. En otras ocasiones, desarrollas lecturas voluntarias, atentas y detenidas, para realizar alguna tarea, adquirir un conocimiento, entretenerte, mantenerte informado o con algún otro fin. A continuación, se mencionarán los tipos de lectura que habitualmente se llevan a la práctica. Lectura por placer. Tiene como principal objetivo entretener, divertir y relajar. Puede realizarse sin ninguna técnica o velocidad específica. Sin embargo, el lector debe de estar atento para realizar una lectura adecuada y una mejor comprensión. Lectura para seguir instrucciones. A través de esta, se desarrollan competencias relacionadas con el razonamiento y la comunicación oral o escrita. Es una lectura de carácter instrumental, porque tiene la función de ser medio o herramienta para obtener un fin. En resumen, es el pensamiento llevado a la práctica. Lectura para buscar información específica. Requiere diseñar un plan de búsqueda en el que se incluyan varias fuentes de información. Pueden ser libros, diccionarios, enciclopedias, revistas, consultas a expertos o Internet. En este punto es muy importante verificar la confiabilidad de la fuente. Desarrollar este tipo de lectura agudiza la capacidad de valorar, discriminar y seleccionar la información. Lectura periodística. Implica la lectura de los medios de comunicación impresos o virtuales, como periódicos, gacetas, revistas, boletines, etc. La función principal del texto periodístico es informar y formar valores, así como posturas que el lector manifestará a través de la crítica u opiniones sobre acontecimientos recientes. Lectura científica. Se halla en libros de divulgación científica. Informa mediante la exposición de hechos y datos sobre avances alcanzados en la ciencia. Estos textos regularmente corresponden a enciclopedias, diccionarios,
folletos, fascículos y suplementos. Actualmente contamos también con fuentes digitales, que son sitios y medios de consulta. Este tipo de texto considera el perfil del lector, cada vez que la intervención de expansión o divulgación determina la especificidad del lenguaje a utilizar. Como te darás cuenta, los tipos de lectura requieren algunos de estrategias laboriosas y otras sencillas. Lo importante es que tú pongas dichas estrategias en práctica e identifiques, de acuerdo a tus necesidades, ante qué tipo de texto y lectura te hallas. Me despido de ti esperando que este video te sea de ayuda. Bye. Bien. Bueno, seguimos entonces. Ah, tienes que esperar, espérate. Eso te dije que enseguida. Bueno, en términos generales, como síntesis o conclusión, se puede decir que leer no es únicamente que uno reconozca letras y palabras. La lectura conlleva un proceso que es mental, que es comunicativo, que el cual nos permite que nuestro cerebro pueda identificar palabras, relacionar ideas, interpretar mensajes, sacar conclusiones. Y pues nosotros encontramos lectura para cualquier gusto, en libros, en redes sociales, en artículos, en noticias, mensajes, hasta las mismas señales de tránsito nos muestran a nosotros lectura. Nosotros interpretamos lo que dice una señal de tránsito muchas veces sin que nos diga algo. La simple señalización ya uno la interpreta. Es decir, leemos todos los días, aunque no siempre leemos de manera consciente. O sea, no nos estamos dando cuenta que estamos haciendo una lectura. No es algo automático. Normalmente, cuando uno hace lectura, debería pues prepararse y cuestionarse eso que voy a leer, de qué se irá a tratar, qué sé yo sobre ese tema, para qué voy a leer eso. No es lo mismo leer una novela que leer un documento científico, universitario, académico, no es lo mismo. Eh, es importante que cuando pues, uno haga lectura uno pueda comprender, identificar las ideas principales. Muchas veces las personas subrayan, aquellas personas que tienen la lectura como hobby les gusta subrayar. Muchas personas que tienen como hobby la lectura les gusta hacer reseña. Ay, lo abriste. Les gusta hacer reseña de lo que están leyendo por hobby. Leen un libro y hacen una reseña de esa historia y lo guardan porque no se lo presentan a más nadie. Cuando uno hace lectura y uno no entiende, las personas que no tienen el hábito de leer tienden a que cuando les mandan a leer algo obligatoriamente porque alguien se los pide que deban leerlo, hay veces que no interpretan enseguida, hay veces que no interpretan enseguida esa lectura que están haciendo, entonces les toca releer porque no entendieron. Y en esa relectura es importante tomar apuntes o de pronto identificar palabras desconocidas.
Cuando ya uno termina de hacer la lectura, en este punto es importante preguntarse qué fue lo que aprendí, de qué se trataba, cuál era la idea principal de eso que leí, estoy de acuerdo o no con con el autor de ese texto, cómo puedo aplicar eso que leí, para qué me sirve, y así nos conlleva a que nuestro pensamiento crítico se fortalezca. Una buena lectura no termina cuando ya terminamos de leer el libro, no. Cuando analizamos la información nos damos cuenta, esto para qué me sirve, qué mensaje me está dejando esto. Bueno, eh, déjenme y cierro aquí unas cosas que tengo que me están congestionando aquí la plataforma. Bien. Bueno, cuando nosotros hacemos lectura y hacemos comprensión de lo que leímos, nos vamos ya a la lectura crítica. Esa lectura crítica nos lleva mucho más a entender, a analizar, a cuestionar y hasta hasta dar opiniones. Es importante que ustedes tengan en cuenta que cuando se hace lectura se mejora el vocabulario. Entre más leemos, más palabras va a tener nuestro cerebro, más palabras vamos a aprender. Y también nos va a permitir que cuando redactemos tengamos la posibilidad de hacer unos buenos textos o unos buenos escritos. Era lo que yo les decía a ustedes cuando hicieron el ensayo. Yo les decía, ojalá no se guiaran tanto de la inteligencia artificial y puedan redactar a conciencia. Pero para poder redactar a conciencia tienen que tener un buen vocabulario. Y para tener ese buen vocabulario hay que hacer lectura. Porque la lectura lo que hace es que se desarrolle el pensamiento crítico, nos pone creativos, nos estimula la imaginación, ayuda en el aprendizaje. Todas las materias que ustedes ven, todas requieren comprensión lectora. Las matemáticas es comprensión de lectura. Las matemáticas es comprensión de lectura. Si tú lees interpretando, entiendes las matemáticas. Parece mentira, pregúntenselo al profesor para que vean. Los problemas que normalmente pueden surgir cuando uno hace lectura es que uno lea sin comprender. Entonces eso lo que te conlleva es a que tengas que hacer, como les dije, una relectura. También si no estamos acostumbrados a hacer lectura, vienen las... Anderson acabó de entrar y tiene su escándalo ahí. Apaga el micrófono. Lo voy a silenciar yo. Ya lo silencié. Bueno, les decía que los problemas que pueden surgir cuando hace lectura, uno no entienda lo que está leyendo. Si no tienes hábito de lectura, te distraes rapidito con el celular, sobre todo si lo que estás leyendo está aburrido, poco vocabulario, no analizas el contexto. Entonces, es difícil que yo hoy les pueda decir a ustedes, no, ustedes tienen que hacer lectura, tienen que crear ese hábito, porque ya si no nos acostumbramos desde pequeño, uno desde pequeño tiene que acostumbrar a los niños a que se lea. Afortunadamente hoy las instituciones educativas tienden a poner a los niños que por cada periodo se lean 3 y 4 libros, y a eso cuando llegan a la etapa universitaria ya crean el hábito y leen rápido e interpretan rápido. Y como les decía, pues para finalizar la lectura siempre va a permitir que nosotros mejoremos nuestro vocabulario, nuestra comprensión, nuestras relaciones interpersonales, lo que nos conlleva a, como les decía en un inicio, a no tragar entero. Muchas veces las personas nos dicen cosas y nosotros, por no saber, asentamos con la cabeza, le creemos y a veces están hablando y no tenemos como opinar. Ejemplo, hago un paréntesis, los temas ahora de política.
ahora que pues estamos en tiempos de política, a veces uno ve discusiones de personas tienen afinidad con un candidato, con otras que tienen afinidad con otro candidato, y uno de pronto se identifica con el candidato A, no con el candidato B, y uno quisiera como opinar, pero de pronto, ay, pero es que yo no sé qué decir, y si esa persona, el otro candidato, sí se expresa bien y me deja como un zapato, pero quisiera cuestionarle o llevarle la contraria en lo que está diciendo, porque yo tengo mi afinidad por cierto candidato, entonces lo que hace es que nos quedamos callados. ¿Y eso cómo se nota? Si ustedes se dan cuenta, los que manejan redes sociales, em, yo no tengo, las redes sociales que manejo son el WhatsApp y el Instagram. No tengo ni TikTok, ni X, ni Facebook, no tengo nada de eso. Solo WhatsApp e Instagram. Pero en mi celular yo tengo acceso al Facebook de mi papá. Y yo me meto, pero es para ver imágenes, noticias y cosas. Más nada, obviamente no publico nada porque ese perfil no es mío, no puedo publicar nada. Y si mal no estoy, mi papá ni lo usa, o sea, yo soy la que lo tengo en mi celular. Y cuando veo esa discordia entre personas que tiene él en su perfil, esa discordia de política, veo inclinaciones en donde una persona habla de X candidato y lo que hace es juntar imágenes y noticias y memes, imágenes y noticias y memes, y la otra sí le argumenta escribiendo. Entonces ahí es donde que uno dice, mira, aquella persona no tiene argumentos para sustentar su pensamiento porque no está acostumbrado a leer. Entonces, si de pronto se sienta a leer las propuestas de ese candidato, puede decir, no, pero el candidato que yo apoyo va a hacer esto, va a hacer esto, va a hacer esto, va a hacer esto, pero ni siquiera lo leen, sino que se inclinan por algo en especial y no hacen lectura realmente de cuáles son las propuestas y no tienen cómo debatir. Les pongo este ejemplo de política porque es lo que está ahora mismo, es lo que está el país viviendo ahora mismo, pero eso aplica para otras cosas. Si de pronto uno está hablando de deporte, no lees las noticias que suceden con los jugadores, no ves las noticias que suceden con los equipos de fútbol, con las ciudades, entonces no puedes opinar, no puedes debatir porque puedes hasta quedar mal, puedes quedar como un zapato. Entonces, de pronto no hagamos, yo les menciono a ustedes diferentes tipos de lectura, no hagamos lectura de pronto recreativa si no te gusta, ya no tienes el hábito de leer, de pronto el tiempo tampoco te lo permite, pero instrúyete con las diferentes noticias, por lo menos con lo que pasa día a día en el país. Algunos pueden estar mami, no me lo he comido, porque estoy en clase. Bueno, venga, me quedo con dos. Por lo menos para uno poder debatir. Yo hice un parcial, el segundo parcial de seguridad y salud en el trabajo. El segundo parcial de ellos fue un debate. Yo no les dije a ellos de qué iba a ser el parcial, o sea, yo a ellos no les di un tema de qué iba a ser el parcial. La fecha de parcial llegó y yo les dije a ellos, vamos a hacer una mesa redonda. Ellos hicieron la mesa redonda. Todo el mundo estaba asustado porque yo no les dije a ellos, estudian esto, esto, esto. Yo no les dije nada. Yo les dije, vamos a hacer una mesa redonda. Ellos son de séptimo, se sentaron en la mesa redonda. Y les empecé a poner situaciones y casos que se presentan acorde a la materia que yo les doy a ellos. Pero relacionados con los temas que ya habíamos visto en primero y en segundo corte. Los casos que yo les estaba colocando eran relacionados con los temas que habíamos visto en primer y segundo corte. Yo no les pregunté a ninguno qué es esto, no les pregunté conceptos de nada. Ningún concepto les pregunté. Les pregunté situaciones que se presentan acorde a esos temas. Mucha gente muy bien expresada, muy bien argumentada. ¿Por qué? Porque han leído sobre los temas, porque han repasado sobre los temas que hemos dado. Y mucha gente, a pesar que ellos son como 40 y algo, mucha gente repetía lo que decía el otro compañero con sus palabras. Era la misma información. Y mucha gente no participó porque no tenían argumentos para dar respuesta a los casos que yo les estaba poniendo. Y yo no les pregunté conceptos de nada, porque yo no les dije a ellos, estudiate esto, esto y aquello. Yo cogí unos casos, prácticamente fue un examen práctico porque fueron casos de temas teóricos que ya yo había dado, pero fue o sea, fue
basado en cosas reales. Yo no les pregunté nada de teoría. A mí, bueno, lástima que nosotros damos esta clase virtual, pero las diferentes materias que doy en la universidad, a mí me gusta más que preguntar qué es tal cosa, cuáles son las características de tal cosa, es relacionarlo con la vida cotidiana, con la práctica, porque eso es lo que ustedes van a ver en el día a día. Las situaciones de la vida real yo las aplico con las asignaturas donde doy clase. Y en ese debate hubo 6, 7 estudiantes que no, prácticamente no hicieron parcial porque no respondieron. Yo hice como 10 preguntas, no respondieron ninguna. Y yo dejaba que la misma pregunta la respondieran 5 y 6 estudiantes. Y pasó eso, ¿por qué? Porque no tenían argumentos para expresar una idea. Entonces, importante eso, detrás de la lectura hay muchas cosas, no simplemente coger un libro, hay muchas cosas. Bueno, chicos, este material se lo voy a cargar en plataforma Easy, como les dije, por fechas. La próxima semana nos corresponde la expresión oral, la que viene más arriba es la expresión corporal y la que viene más arriba es el examen final. Cuando estemos en la expresión oral, que es el próximo jueves, ya yo les voy a adelantar de qué se trata el parcial. Y me adelanto una amiguitica en un video. Entonces, una cosa conlleva a la otra. Primero tenía que hablarles de la importancia de hacer lectura para después hablarle de la expresión oral y la expresión corporal. Y se acordarán de mí cuando les hable de la expresión oral, que les voy a dar la explicación correspondiente y les voy a decir por qué era importante cuando yo les digo que hay que hacer lectura. De pronto, como les digo, no recreativa porque no te gusta, pero sí para instruirte y poder tener bases para poder ser partícipe de un tema o de una discusión. No me preguntes nada del parcial todavía porque del parcial les voy a hablar la próxima clase. ¿Hay alguna duda con respecto al tema de la lectura como proceso? No sobre el parcial porque de eso les voy a hablar la próxima clase. Mientras piensan, voy a abrir plataforma para llamar a Elisa. Siete de mayo. Voy a compartir la pantalla mientras voy llamando a Elisa. 7 de mayo. Profe, disculpe, mi nombre es Jainer Arrieta. Tengo el teléfono en 2% por si de pronto se me apaga para que sepa que estuve aquí conectado. Ya te iba a llamar Jainer Arrieta. Ok, aquí presente. Vale. Duerlis Vadillo. Duerlis Vadillo. Ahí está. Daiver Cantillo. Daiver Cantillo. Ahí está. Gerson Flores. Presente. Andrés Gómez. Presente. Isaac Jiménez. Presente. Osman López. Presente. María José Mercado. María José Mercado. ¿No está? Reinaldo Presente, Miranda. señor. Presente, María Mercado. Bueno.
Listo. Gracias. Reinaldo, Presente, presente, presente. Luis Carlos Moreno, Presente. Luz Lady Ochoa, Presente. Andrés Pérez, Presente, profe. Ángela Polo, Ángela Polo, está. Juan Sebastián Santiago, Juan Sebastián Santiago, ¿dónde está? María José Santos, Presente. Señor, disculpe, Ángela Hola. Polo, es que le estaba hablando, pero que creo que el micrófono no escuchaba. vale. Gracias, listo. Zulay, Presente. Anderson, Anderson que entró fue con un desorden en ese celular que tenía el micrófono activado. Está, no me escucha. Anderson está distraído. Ay, no te oigo, está ahí. Te Presente, pongo la profe. inasistencia entonces, procura. En el internet un Susana, poco, profe. Presente. ¿cómo no? Estás distraído. Y Josman, Presente, profesora. bueno, se ausentó Duberlis, Diver, Juan Sebastián, listo. Bueno, chicos, muchas gracias por su atención, por su disposición. Nos vemos Dios mediante la próxima clase. Feliz noche, un abrazo. Chao. Hasta mañana. Bendiciones. Chao, chao, amén. Hasta luego, profe. Chao.